Hola, yo soy Armando Yo soy José Alfredo y hoy les vamos a hablar sobre razones trigonométricas. en ángulos de 30, 45 y 60 grados. A los ángulos de 30, 45 y 60 grados, o sus equivalentes en radianes, se les conoce como ángulos notables. Se llaman así porque aparecen muy a menudo en nuestra vida cotidiana y resulta de gran utilidad aprender los valores de sus razones trigonométricas. Como primer punto, debemos tener presente cómo se denominan los lados de un triángulo rectángulo. Entonces recordemos que el cateto adyacente es el que toca el ángulo, el cateto opuesto es el opuesto al ángulo y la hipotenusa entonces sería el lado restante y el más largo. Como segundo punto debemos tener presente algunos conceptos básicos, como que el seno de un ángulo es la razón entre el largo del cateto opuesto del ángulo dividido por el largo de la hipotenusa. El coseno de un ángulo es la razón entre el largo del cateto adyacente al ángulo dividido por el largo de la hipotenusa. Y la tangente de un ángulo es la razón entre el largo del cateto opuesto del ángulo dividido por el largo del cateto adyacente del ángulo. Y teniendo presente esto, vamos entonces a explicar nuestro tema principal, las razones trigonométricas en ángulos de 30, 45 y 60 grados mediante un método que no requiere calculadora. El primer ejercicio será para encontrar las razones de un ángulo de 30 grados. Trabajaremos con un triángulo equilátero, el cual, recordaremos, es equilátero y equiángulo, así que todos sus lados miden lo mismo y todos sus ángulos miden lo mismo. Bien, ahora, ya que los ángulos internos de cualquier triángulo suman 180 grados, deduciremos que cada ángulo de nuestro triángulo mide 60 grados, y ya que todos sus lados son iguales, le asignaremos un valor, en este caso será el número 2. Como el triángulo es equilátero, su altura lo divide en dos lados iguales, y ahora tendríamos entonces dos triángulos rectángulos. A partir de esto trabajaremos con uno de ellos y con nuestro teorema de Pitágoras, donde sabiendo que el cateto opuesto mide una unidad y la hipotenusa 2 unidades, debemos obtener el cateto adyacente, donde el cateto adyacente es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa menos el cateto opuesto. Y a partir de eso vamos a encontrar las razones trigonométricas recordando lo explicado anteriormente, cómo se obtiene seno, coseno y tangente. Y a partir de esas fórmulas solamente vamos a sustituir. El seno se obtiene dividiendo el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso sería 1 sobre 2. El coseno se obtiene dividiendo el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que en este caso sería la raíz de 3 sobre 2. La tangente se obtiene dividiendo el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, en este caso sería 1 sobre la raíz de 3. Para sacar las razones restantes vamos a guiarnos de lo que ya tenemos, pero las escribiremos al revés, por decirlo de alguna manera. O sea que la función de cosecante sería 2 sobre 1, que sería igual a 2. La función secante sería 2 sobre la raíz de 3 y la función cotangente sería raíz de 3 sobre 1, que nos daría entonces raíz de 3. Y así es como obtenemos las razones trigonométricas de un ángulo de 30 grados. Ahora bien, con el mismo triángulo vamos a hallar las razones de un ángulo de 60 grados de la siguiente manera. Ahora nuestro cateto adyacente corresponde a 1, la hipotenusa 2 y el cateto opuesto a la raíz de 3. Solo sustituiremos de la siguiente manera. De nuevo, seno es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa, en este caso, raíz de 3 sobre 2. El coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, 1/2. Y la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, raíz de 3 sobre 1, que sería raíz de 3. Y para las razones restantes vamos a escribirlo de manera invertida. De nuevo, la función cosecante sería entonces 2 sobre raíz de 3. La función secante sería 2 sobre 1, que sería igual a 2. Y la función cotangente sería 1 sobre raíz de 3. Y ahora por último sacaremos las razones de un ángulo de 45 grados con ayuda de un cuadrado que dividiremos con una diagonal que nos dará dos triángulos rectángulos iguales y que sus ángulos por tanto medirán 45 grados. Ahora les asignaremos el valor de 1 a ambos catetos y obtendremos la hipotenusa a partir de eso con el teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Entonces hipotenusa es igual a 1 más 1, que sería 2. Hipotenusa es igual a la raíz de 2.
Ahora a partir de eso vamos a hacer exactamente lo mismo y solo vamos a sustituir. Seno, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, quedará como 1 sobre raíz de 2. El coseno, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, quedará como 1 sobre la raíz cuadrada de 2. Y la tangente, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, quedará como 1 sobre 1, que sería igual a 1. Y el mismo proceso con las razones restantes. La función cosecante correspondería a raíz de 2 sobre 1, que sería raíz de 2. La función secante correspondería también a raíz de 2 sobre 1, que sería raíz de 2. Y la función cotangente correspondería a 1 sobre 1, que entonces nos da 1. Ahora bien, ya que comprendimos de dónde se obtienen, podemos reducir todo esto a una pequeña tabla que será muy fácil de memorizar. Vamos a poner en 3 columnas 30 grados, 45 grados y 60 grados. Y en las filas vamos a poner seno, coseno y tangente. En la primera fila enumeraremos del 1 al 3 y sacaremos su raíz cuadrada, que posteriormente se dividirán entre 2. En nuestra segunda fila enumeraremos del 3 al 1 y haremos lo mismo. Sacamos raíz y dividimos entre 2. Y la tangente en nuestra última fila sería seno entre coseno. Entonces, 1/2 entre la raíz de 3 sobre 2, se elimina el 2 y queda 1 sobre raíz de 3. En la correspondiente al ángulo de 45 grados, ya que son iguales, los divido y me sale 1. Y en nuestra última columna será raíz de 3 sobre 2. Entre 1 sobre 2. Se elimina el 2 y queda raíz de 3 sobre 1, que sería raíz de 3. Para sacar con tangente, secante y cosecante se hace el proceso que ya habíamos mencionado antes, donde solo se escribe de manera inversa, respectivamente. Y para resolver algún problema sería tan sencillo como sustituir. Un ejemplo sencillo sería calcular el seno de 30 grados más el coseno cuadrado de 45 grados más la tangente de 45 grados por la tangente cuadrada de 60 grados. Empezamos a sustituir. Sería 1/2 más la raíz cuadrada de 2 sobre 2 elevado al cuadrado más 1 por raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado. 1/2 más, resolveremos el paréntesis y el 2 multiplica todo, así que quedaría 2, se elimina la raíz, sobre 4, lo que se simplifica como 1/2. Entonces quedaría como 1/2 más 1/2 más 1 por 3, que se eliminó la raíz cuadrada porque se elevó al cuadrado. Entonces nuestro resultado sería 1 más 1 por 3, 2 por 3 y nuestro resultado sería 6. Bueno, eso fue todo. Espero haya quedado muy claro. Gracias. Bye.